El objetivo del día de hoy, vamos a refrescar un poco todo lo que hemos hecho hasta el momento de React. Luego de eso vamos a introducir a cómo vamos a poder consumir información de otros servicios externos. Al final, un cliente web, en este caso un cliente frontend, un SPA a React, la idea es tener una aplicación que pueda consumir que venga de atrás. En el segundo parcial, pues logramos meter cierto tipo de datos y generar cierto dinamismo a partir de archivos estáticos, las variables en JSON, para poder generar nuevas páginas. Ahora, en el caso de, en el caso de los aplicativos como tal, al final necesitan trabajar un poco más los datos y ese dinamismo generarlo a partir de datos que vienen desde desde la web, desde otro servicio. Entonces, hay unos proveedores de API. En este caso, estamos armando un Pokédex. Hay una API de Pokémon que es libre que vamos a utilizar para poder consumir y crear nuestro listado de elementos. Vamos a aprender a cómo explorarlo, a cómo hacer un fetch, traer esa información y poder manejarlo que cuando se haga ese fetch, poder alimentar y generar la página tal con esos datos. Entonces, primero empecemos con que todo empieza en appjsx. Hemos incorporado ya un enrutador utilizando la librería React Router DOM, una de las formas más sencillas, utilizando el browser router. Lo que me permite es poder navegar, me permite poder navegar entre cada uno de los elementos. El home, que es una página, ustedes ven la URL está vacía, no tiene nada. Y el Pokécard, la URL dice Pokécard arriba y me manda a otra pantalla. Entonces yo puedo estar navegando entre uno y el otro. Luego de eso vimos cómo en alguna de las páginas, en los componentes, utilizamos eh, propiedades y algunos elementos internos o estados internos para manejar una memoria temporal por contenedor y de forma independiente. Eso quiere decir que cada instancia de este componente que es counter se levanta va a tener su propio contador individual. Cualquier interacción que se haga solo va a afectar a ese estado en específico y eso me permite que al momento de trabajar en una página, poder componer con componentes del mismo tipo, nada más que distintas instancias, y eso me va a generar la opción de poder trabajar. También me permite inyectar o poder pasar como propiedades ciertos comportamientos, valores constantes o literales, o otras funciones como la función de registrar iteración para poder ir guardando información de forma un poquito más global o de una forma específica por cada uno de los computadores. Entonces, de esa forma es como logramos una facilidad de poder usar un mismo componente y reutilizar o inyectar información que va a estar en el componente que lo contiene. Entonces, esto es una de las bondades de React. Y hoy, pues, vamos a usar otro de los hooks que vimos el useState. Vamos a usar uno useEffect, pero para eso necesitamos explorar qué es lo que vamos a hacer con el API. ¿Ok? De esa forma, nosotros vamos a listar elementos que vamos a trabajar. El listar todos los Pokémon. Esa va a ser la primera tarea. En el home, además del contador, voy a tener una lista de todos los Pokémon que tenemos en una forma de paginación. Entonces, ¿dónde conseguimos eso? Buscamos la página, en este caso voy a usar Google para buscarlo. Se llama Pokémon REST. Ok, aquí se llama PokeApp. Ok, este PokeApp se basa en casi todos los juegos, son datos que vienen de los juegos, incluyendo ciertas imágenes que podemos extraer. Por ejemplo, aquí nos dice cómo podemos extraerlo por habilidades, por cada uno de quiero los berries, las bayas o sinceramente los Pokémon. Aquí arriba está
¿Cómo la debo de jalar? Um, ok, vamos a ir probando. Dos. Ingeniero, antes de que continúe, disculpe, las notas cuándo estarán. Esas las estoy terminando de revisar porque fue bien grosero al momento. Ahorita las estoy volviendo a revisar. No suave, menos, menos severo. Entonces ya solo me falta la mitad de volverla. Pero sí, en teoría, hoy voy en la... Listo, Revísalo, revísalo mañana al mediodía. Bien comidos. Gracias, niño. Sí, no, y ahí listo, mismo. gracias. O sea que va a venir bien duro Ah, la nota, Inge. eh, Que nos deje con 70 por lo ok, listo. Entonces, aquí tenemos prácticamente por habilidades, que ese es el que no quería, solo quiero sacar V2. Ok. Aquí me está diciendo cuáles son las URLs de todos los elementos que queremos sacar, que podemos sacar. Entonces, en este caso, el que ocupo es no ítem, sino que directamente Pokémon. Entonces, ese es el que vamos a estar usando. Y aquí está. Ok, la ventaja de esto es de que aquí me devuelven. Me dicen, en el API de Pokémon hay 1302 elementos, que eso viene en la parte de los resultados. El siguiente listado, porque esto no vienen todos directamente, vienen limitados por 20 en 20, y eso está bien. Podemos ir viendo de 20 en 20 y van generando cada uno de los elementos. Entonces, el siguiente, el next que está aquí, es la URL que me devuelve los siguientes 20. Entonces, así ya puedo obtener cada uno de los elementos y en esa segunda página ustedes pueden observar que hay un previous y hay un next. Con eso puedo trabajar las paginaciones. Entonces, con esto nosotros podemos alimentar nuestro programa con cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Preguntas? Listo. Entonces, basándonos en eso, solo vamos a escribir los nombres de cada uno de ellos. Vamos a crear nuestro home. Perfecto. Y vamos a crear primero nuestro componente que le vamos a llamar Pokémon List. Folder Pokémon SX. Iniciemos con algo simple. Empecemos con export alt. Y en este vamos a retornar una sección. Y dentro de él vamos a crear divs. O tienen Pokémon 1, 2, 3. Ahorita el maquetado es simulando cada uno de los elementos, solo para poderlo visualizar. Y vamos a ponerle un S.
escribimos list. Class unas art, art y list if que es padding bajo y vamos a ponerle border button igual vamos a text. Ok, ya tenemos nuestro maquetado básico de Pokémon, una lista a puro HTML básico. Vamos a agregarlo dentro del home port Pokémon list y lo vamos a poner abajo. Por los momentos, solo para visualizar. Y entro a la página. Y aquí tenemos Pokémon 1, 2, 3 y 4. Esta es nuestra lista. Ok. Ahora esto lo vamos a cargar desde este endpoint. Este lugar en internet que nos ofrece esta información a un documento JSON. Entonces vamos a empezar a trabajarlo y vamos a decir, ok, perfecto. Primero necesitamos tener una lista. ¿Cómo manejamos esa lista? Esa lista la vamos a manejar utilizando un estado interno. Entonces para eso yo ocupo el useState React y vamos a usar un useEffect. Y este useEffect es otra función, otro elemento que maneja algo conocido como elementos secundarios. Son comportamientos no controlados del programa, sino que dependen de algo externo. Generalmente tiene que ver con llamados a APIs o llamados a funcionalidad que no se sabe si va a devolver sí o no algún elemento. Entonces a eso se le llaman efectos secundarios. Por eso usamos el useEffect en este aspecto. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? En este caso ocupamos la lista de Pokémon. Entonces primero vamos a definir, vamos a ponerle Pokémons, set Pokémons. Y en este caso lo vamos a definir como un elemento vacío, un arreglo vacío. Ese va a ser nuestro valor de Pokémon.
Entonces, necesitamos controlar ahora lo que está sucediendo con nuestro API. Entonces vamos a usar un isLoading. Inicialmente no está cargando. Y aquí vamos a poner una cadena de texto vacío para detectar el error. Ok, definamos una constante básica donde vamos a tener las URLs que vamos a estar trabajando. Entonces, el primero, o sea, la construcción del API, si ustedes se fijan, está basado en un límite, el contador, el límite de cuánto hay y cuánto tiene. Offset 40, o sea, se salta 40, o sea, se salta las primeras dos páginas y después me muestra el valor de la tercera, ese next. Y el anterior, offset 0, es decir, va a la página 0 y saca 20, o sea, me devuelve las primeras 20 páginas. Entonces, con esto vamos a ok, entonces aquí es donde vamos a usar el use effect. El use effect es algo bastante interesante que nos permite definir una función que se va a ejecutar cuando exista algún cambio en alguna de las dependencias. Las dependencias que se establecen, en este caso, es cualquier variable que se modifique con algo en tercero. Cuando se deja un arreglo vacío, significa de que se va a cargar cuando el elemento se monte por primera vez. Entonces, si se va a montar por primera vez, vamos a definir, en este caso, que utilicemos este offset a este Pokémon. Vamos a ponerle este state URL. Ok. Y eso significa que voy a manejar paginación. Al paginación vamos a definir page, set page, date. Bueno, empezamos en uno. Ok. Empezamos con este elemento, que es lo que nos interesa extraer. Primero necesitamos definirle y decirle, ¿saben qué? Vamos a cargar una página. ¿Y esa página cómo lo voy a cargar? Primero definiendo de que se está cargando. Entonces, set is loading, lo definimos en true. Luego utilizamos una función llamada fetch. Esa fetch requiere una URL. En este caso, la URL que ocupamos, vamos a usar los acentos invertidos. ¿Por qué? Porque ocupamos el base URL. Aquí le pongo. Y ese base URL tenemos que agregar y llaves para que me interpole eso en el texto. Eso me va a llegar hasta la pleca. Todo eso lo voy a poner el signo de interrogación. Offset va a ser igual a. Y aquí también puedo hacer una interpolación, incluyendo una operación matemática, que en este caso sería el page que tenemos, menos 1, bueno, perdón, menos 2, otra vez page,
1 por 20. Ok, eso me devuelve. Y estoy en la página 1. Va a ser 0 por 20, 0. O sea que el offset va a ser 0. Está bien. Y le vamos a poner aquí un limit igual a 20. Ok, ese fetch me devuelve algo conocido como una promesa. Entonces tengo el den. Este den, ok, me va a devolver una función que recibe la data. Y yo voy a devolver, esa es una response. Voy a devolver un response JSON. Y eso me va a generar otra promesa den. Y aquí yo ya obtengo la data como tal. Recibo la data. Y con esa data yo puedo extraer la información. ¿Dónde viene la data? En el dato de results. Entonces aquí yo le digo que retorne results. Pero en este caso no solamente lo retorne, sino que set Pokémons agregamos al resultado. Ahora, ¿qué sucede si hay algún error? Podemos tener un catch. Aquí creo que ya se nos fue todo. Porque también tengo que definir set loading falso para establecer y un solo error vacío. Y en el catch, si hay algún error, set error o el error tal loading. Entonces, ¿qué va a suceder? Cada vez que esto cargue, y ahorita que ya tenemos una dependencia, que en este caso la dependencia es esta página, este page que lo podemos poner. Cuando se defina el page, automáticamente cargue esto, loading, y establece. Cuando ya carga, convertimos lo que viene de la información en un objeto JSON. ¿Ok? Entonces eso después me va a permitir convertir la data y la data definir los datos que vienen del resultado como Pokémon. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces con esto vamos a verificar primero que si nos ha corrido el programa. Al parecer no hay ninguna inconsistencia. Ahora vamos a cambiar un poquito y vamos a poner aquí que me muestre el Pokémon con length. Lo que estoy esperando es de que me imprima cuántos elementos extraje. Y en este caso me dice, hey, extrajimos 20 elementos.
Perfecto, eso quiere decir de que en la variable de Pokémon ya me está cargando el resultado de cada uno de los elementos. Entonces, al ver de que ya tengo datos, no necesito tener un div por cada uno de ellos, sino que simplemente voy a venir y le voy a decir, ok, entonces, Pokémon.map, este genera una funcioncita que recibe el Pokémon que se está manejando y vamos a retornar el div que teníamos y tenemos que definirle un key o regla porque como estamos haciendo de forma iterativa y este key dar punto o y el nombre, la variable que viene, en este caso pongámosle name y dentro vamos a definir o.name.name. Este cierra el map. Ok, entonces lo que estamos haciendo es en estas líneas 37 a la 42 es ir recorriendo por cada uno de estos elementos y generar un div con el nombre de cada uno de los forma o visualizar. Tenemos Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur y todos los 20 primeros Pokémon que tenemos definidos. Y así es como extraemos la información desde un API y la podemos presentar de forma simple y rápida. Hay otros mecanismos, hay utilizados, hay otros elementos de cacheo como queries, pero este es lo más nativo, lo más básico, fácil de implementar para prototipar algún componente. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Puede mostrar cómo se ve eso, ingeniero? No. Ahí está. Pero ahí se le está mostrando los 20, ¿verdad? Que decía el listado. Sí, ok, muy bien. Vamos a hacer algo que nos permita cambiar a la siguiente página. ¿Ok? Entonces vamos a poner un botón de Next y de Previews. ¿Cómo podemos hacer eso? Manejamos un set, podemos poner un setting aquí, un useState que me permite manejar si hay uno o no como tal. También con los mismos resultados puedo determinar si existe o no existe. Tenemos la paginación, entonces al tener un page, pues perfecto, vamos a ver y vamos a poner algo básico. Vamos a poner un button. Definimos el onClick. Y en el onClick aquí lo único que tenemos que definir es decirle set page más 1. Ok, de esa forma ya me aparece el next abajo. Se fijan, aquí está Bulbasaur. Si le doy next, solo con hacer eso, ya me sigue el siguiente, que es el Spearow. Vamos a compararlo, revisar. Eso me tuvo que haber tirado este de aquí. Un offset 20 y un límite de 20. Entonces el offset de 20 empieza en Spearow y termina en Wigglytuff. Entonces veamos otra vez el componente y empieza en Spearow, termina en Wigglytuff. Vamos a la tercera Ingeniero, página. Diga.
No entendí el funcionamiento. ¿Cómo hace para...? Yo entiendo, bueno, en la página, o sea, con el, le da el link va, para poder, o sea, acceder al siguiente, pero aquí como, o sea, solo le suma uno. A la página. ¿No? Sí, no entendí cómo hace para que cambie a los siguientes 20. Ok. ¿Te acuerdas que esta es la URL? Vamos a ponerlo más grande. Mire, ok, la URL completa para extraer la lista es https pokemonapi.co API versión 2 Pokémon Leica y después me dice signo de interrogación offset, un número. El offset lo que me dice es sáltese cantidad de Pokémon. Y el limit me dice, me devuelve la cantidad de Pokémon después de que se los haya saltado. Entonces en este caso el 0 se salta 0 y me devuelve los siguientes 20. Me devuelve del 1 al 20. Esa es la primera página. Entonces, cuando carga la página por primera vez, el state está en 1, o sea que el page está en 1. 1 menos 1 es 0. Como el límite que estoy manejando por cada página es de 20, lo multiplico por 20. 1 menos 1, 0 por 20, 0. Entonces el offset va en 0. Y el límite va a ser 20, o sea, me va a devolver los primeros 20. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Cuando le doy clic a este botón, le estoy diciendo, cámbiame el valor de la página, que ahorita lo tiene en 1, por el valor de la página más 1. O sea, ahora lo va a cambiar a 2. Perfecto, hizo el cambio en el 2 y aquí encontró en este use effect de que el valor de la página es una dependencia. Entonces, como ese valor de la página cambió a 2, va a volver a correr todo esta función. Entonces vuelve a correr. Dice, ok, estamos en la página 2, empecemos a cargar. ¿Cuál va a ser la página que vamos a extraer? Página 2 menos 1, 1 por 20, 20. Entonces va a tener un offset de 20 y me va a devolver un límite de 20. Se va a saltar los primeros 20 y me va a devolver los siguientes 20. Carga, establece los nuevos Pokémon, se establece de que ya no está cargando porque ya el navegador me devolvió un valor y me dice no hay ningún error, entonces no mostramos absolutamente. Y por eso es de que aquí se vuelve a recargar. ¿Por qué? Porque Pokémon cambió sus elementos, entonces vamos a volver a regenerar estos divs para que se actualicen con los valores correspondientes. Por eso es que vemos la página 2. Luego cuando le volví a dar clic, este clic, le estamos diciendo, ok, haga un nuevo set page y actualice la página, que ahora es 2 más 1, sería la 3. Vuelve a suceder lo mismo. Desde que cambia el nuevo valor de page a 3, aquí la dependencia me dice, cambió, corramos otra vez, por ese efecto, corramos otra vez esta función. Y aquí 3 menos 1 es 2 por 20, 40. Va a ser un offset de 40 y me va a devolver los siguientes 20 después de los primeros 40. Ahora se entiende cómo trabaja con ese del page. sí, ya me quedó más claro. Gracias. Súper. Ok, hagamos. Y aquí vamos a poner un condicional. Un botón que me haga una página que se vaya a la anterior. ¿Ok? Que se vaya a la anterior. Pero este anterior solo puedo reducirlo si la página es mayor que 0. Bueno, mayor que 1, realmente. Si es menor que 1, ya no puedo reducir. Si es 1, tampoco puedo reducir. ¿Cómo logramos esto? Y podemos poner esto entre llaves. Poner un paréntesis para hacer la evaluación y un ampersand para hacer la comparación de que esto solamente sí existe page. Entonces, cuando lo carguemos, lo tengo mal aquí, vamos a ver. Bien. Estoy en la página 1, por eso no me aparece el previous. Le doy next. Ya me aparece el previous abajo porque ya estoy en la página 2. Next, 3, 4, 5.
Me voy al previous. Para hacerlo más bonito, podemos poner en medio que me muestre en qué página estoy. Siguiente, estoy en la 2, 3, 4, 5, previous. Y para poner ya lo último en la cerecita, podemos también establecer una guarda en donde el máximo sea la cantidad máxima que puede establecer. ¿Cómo devolvemos esa cantidad máxima? Recuerden que el mismo API me devuelve un count, la cantidad de elementos que se pueden extraer. Entonces eso está bien sencillo. Voy a poner otro. Y aquí vamos a poner total Pokémon. Vamos a dejar en 0 primero. Pero cuando cargue la data, vamos a definir set Pokémon data punto. Y en este devolvemos count. Y entonces al devolver el count, que es esta variable que viene aquí, yo puedo definir cuánto hay y también puedo definir cuál es la página que viene. ¿Cómo determino la página que viene? Total Pokémon entre 20, nada más que hacemos un math.seal de ese valor. Math es una librería nativa de JavaScript. Seal es una función de que cualquier punto decimal me lo eleva al entero superior. Y lo dividimos entre 20 porque ese es los límites. Entonces, como hay 1302, ese 1302, ese 02 va a sobrar. Entonces, la última página solo debe devolverme uno de esas páginas. Entonces, veámoslo. A ver si funciona bien. 66 páginas. Multipliquemos 66 por 20. Estamos hablando de 1320. Y 1320 es mayor que 1302. Entonces tengo 18 Pokémon que no van a venir en la última página porque solo hay 2. Pero la página 20 me debe devolver exactamente esos últimos 2 elementos. Con eso ya tenemos lista nuestra lista. Valga la redundancia. Con esto terminamos el día de hoy.